Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Tengan muy buenas tardes, buenas noches en otros lugares, ya casi. Bueno, con el cambio de hora en Chile se modificó un poco la reunión para los demás países. Estamos haciendo la hora una hora más temprano, así que bienvenidos todos. Quiero hacer una breve introducción. En este momento estamos hablando justamente sobre colportaje. El colportaje es un trabajo ideado por Dios para nosotros como su pueblo en tiempo final, para poder esparcir las verdades que conocemos, la verdad presente, a través de lo que serían las publicaciones, folletos, periódicos, volantes, libros, de diferentes maneras podemos hacerlo. Y bueno, justamente como ministerio en este momento se están llevando cabo esta obra y esta labor de imprimir diferentes libros. También se imprime en algunos países el libro Conflicto de los Siglos. Y aquí, bueno, yo quiero compartir esta imagen para que ustedes puedan tener presente quiénes son los encargados en cada país, bueno, en los que hay disponibilidad, por lo menos por el momento: México, Perú, Brasil, Chile, Estados Unidos y Argentina. En estos 6 países hay disponibilidad y por supuesto en España, directamente con el autor del libro, pero acá ustedes pueden encontrar los correos electrónicos para que ustedes se puedan comunicar en cada país con estas personas que están llevando a cargo la impresión de estos libros para que podamos distribuirlos a las personas que nosotros tengamos a nuestro alrededor, incluso para hacer la obra de colportaje. Así que bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con una oración para que todo lo que veamos aquí sea dirigido por Dios. Tenemos el rostro por orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Padre, estamos delante de tu presencia reconociendo nuestra incapacidad para poder hacer esta labor solos. Por eso te pedimos que en el nombre de Jesús puedas entregarnos tu Espíritu Santo, Señor, para que nos impulse y nos motive a poder terminar la obra para este tiempo, Señor. Ayúdanos ahora que vamos a estudiar el capítulo cuarto, Señor, del libro del colportaje, para que de esta manera las lecciones que tú quieres enseñarnos puedan impresionar nuestros corazones y de una u otra forma, Señor, llevarnos a la acción. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muy bien. Entonces, estábamos con la lectura del libro del colportaje y ya vamos en el capítulo 4. Este capítulo es un poquito más corto, pero no por eso es menos importante. Aquí vamos a hablar sobre la selección de colportores evangélicos. ¿Cuál debe ser el criterio para poder seleccionar a diferentes tipos de colportores? ¿Ok? Muy bien. Nos dice los que sientan una preocupación por el servicio. Puesto que el colportaje con nuestras publicaciones es una obra misionera, debe ser dirigido desde un punto de vista misionero. Los que son elegidos como colportores deben ser hombres y mujeres que sientan la preocupación de servir, cuyo objeto no sea obtener ganancias, sino dar luz a la gente. Todo nuestro servicio debe prestarse para gloria de Dios, para dar la luz de la verdad a los que están en tinieblas. Los principios egoístas, el amor a las ganancias, la dignidad o los puestos no deben mencionarse siquiera entre nosotros. Bueno, en la obra del colportaje, como ya lo he repetido bastantes veces, tenemos el deber de poder llevar estos libros, específicamente en lo que es el colportaje, vender los libros. ¿Ok? Pero el motivo principal de ingresar a esta obra no debe ser obtener ganancias,
de esas ventas. Decir, a ver, ¿cuánto voy a ganar si vendo tantos libros? Wow, y si vendo más libros voy a ganar más y voy a ganar tanta plata por mes y vendo tantos libros por mes y al final estar todo el tiempo pensando en números. Ese no debiese ser el espíritu del colportor. El espíritu del colportor es justamente llevar estos libros a las personas que los necesitan para que puedan despertar al abrir estos libros y al leerlos y al estudiar las verdades que en ellos se presentan. Y ese debe ser nuestro objetivo, hacer la obra misionera. Obviamente que como consecuencia vamos a poder obtener recursos de esto para poder seguir imprimiendo más libros y para poder vivir, para poder comer. El obrero es digno de su salario. Por lo tanto, debemos mantener siempre ese equilibrio. Mucha gente dice, pero al vender los libros estás vendiendo la palabra de Dios. Pero en realidad, déjame decirte que en realidad no es así. O sea, nosotros estamos haciendo un trabajo como cualquier otro. Si el médico cobra por darle salud a un paciente, entre comillas, ¿no? Hablemos del caso de un médico naturista que le va a hacer un tratamiento a un paciente, él cobra por eso. Y nosotros le podemos llegar a reprochar y decirle, pero tú estás cobrando por ayudar al prójimo. Entonces debemos tener cuidado con nuestras declaraciones, porque en realidad al llevarle estos libros a la gente y al ponerles un valor, que el valor en realidad es simbólico, porque el valor que nosotros le damos, el precio que se le pone en realidad no representa el valor real que hay detrás de ese libro. El valor es la vida eterna que la persona puede alcanzar y toda su familia luego de poder leer y creer en las verdades que se presentan en estos libros. Por eso es que va mucho más allá de todo eso. Por otro lado, no debemos crear como una especie de motivación en base a premios o puestos. Bueno, en lo que es la corporación adventista tristemente se ha caído en esto, en- no digo que esté mal hacer un reconocimiento a alguien que se esfuerza, ¿verdad? Pero sí se ha caído en el hacerle mucho honor a las personas que son los que más venden, por así decirlo, ¿no? La persona, no sé, que vendió más libros en el año y se gana un premio y todos lo ensalzan y bueno, eso no es algo que es lo que nosotros debiésemos buscar, ¿verdad? No, tampoco debemos buscar el ensalzar a los hombres, sino ensalzar a Dios. Hay que tener cuidado con el tema de los halagos. Sí, bueno, hay varias citas de Ellen White que hablan sobre que nosotros no debiésemos halagar demasiado a la gente porque, bueno, eso puede llevarla a su propia perdición. Si es que esa persona no está verdaderamente afinada con Dios, puede llegar a aumentar mucho su ego, ¿verdad? Su amor propio y al final va a terminar siendo para su maldición en lugar de cumplir el objetivo que nosotros queríamos, que era reconocer lo bonito que estaba haciendo esa persona. Satanás todo lo tergiversa y siempre lo va a llevar para el otro lado. Por eso debemos tener en cuenta de que esto es una labor misionera. Tiene que haber una preocupación por las personas, así como aquel que es un médico naturista que no trabaja el, por el dinero, sino que trabaja por las personas. El colportor también debe tener el mismo tipo de motivación, porque está llevando salud, pero salud espiritual, salud mental, gracias a que a través de la lectura las personas pueden prevenir igual otras enfermedades como el mal de Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas. Nosotros le estamos brindando muchos más beneficios de lo que ellos piensan. Por lo tanto, es una labor de primera importancia. Hay que tener cuidado en la selección de obreros. La obra del colportaje es más importante de lo que muchos la han considerado y se debe tener mucho cuidado y sabiduría al emplear y seleccionar hombres para este ministerio. A los jóvenes se los puede preparar para que hagan un trabajo mejor del que se ha realizado y con menos pago que el que muchos han recibido. Levanten el estandarte y que los desinteresados y abnegados, los que aman a Dios y a la humanidad, se unan al ejército de obreros
que vengan no esperando comodidad, sino que con valor y buen ánimo puedan enfrentar los desprecios y las dificultades. Que vengan los que puedan rendir un buen informe de nuestras publicaciones, porque ellos mismos aprecian su valor. Nuestros hermanos deben mostrar discreción en la selección de colportores, a menos que hayan decidido dejar que la verdad sea mal entendida y mal representada. Deben darles buena paga a todos los que son obreros de verdad, pero la suma no debe aumentarse para comprar colportores, porque este procedimiento les hace daño, los hace egoístas y despilfarradores. Procuren impresionarlos con el espíritu de la verdadera obra misionera y con las calificaciones necesarias para asegurar el éxito. El amor de Jesús en el corazón hará que el colportor considere un privilegio trabajar para esparcir la luz. Estudiará, trazará planes y orará para recibir la dirección divina. Bueno, era en aquellos momentos, en algunos lugares de la obra, se estaba haciendo esta mala práctica, se estaban llevando a las personas por el interés material para poder llevarlos y atraerlos a la obra del colportaje, diciéndoles, no, mira, te vamos a ofrecer más dinero si es que tú te vienes con nosotros. Y eso no debe ser así. De hecho, el- yo soy de la idea de que al principio uno debe guiarse como toda, en el ámbito de negocio, sí, hablando en el tema de negocio, debe guiarse esto como si fuera eh, una, una empresa de multinivel, ¿ok? Al principio, depende de los esfuerzos de la misma persona, va a poder ir aumentando en el porcentaje de ganancia que va a poder ir recibiendo. No darles de inmediato, decirle, mira, tú vas a ganar el 50%. La idea es que nosotros podamos, más que incentivar el amor por el dinero, incentivar el amor por las personas. Y eso es justamente la obra y el objetivo de esto. Porque si nosotros estamos llevando colportores eh, que no estén convertidos verdaderamente a la verdad y que no tengan ese interés por la gente, al final la verdad va a ser mal presentada, mal entendida y mal representada. Y el honor de Dios es lo que está en juego en esto. Y los colportores que entren en esta obra deben entender justamente eso, de que es el honor de Dios lo que está en juego. Algunos se adaptan mejor que otros, algunos están mejor dotados que otros para hacer cierta obra. Por lo tanto, no es correcto pensar que cualquiera puede ser colportor. Algunos no tienen adaptabilidad especial para esta obra, pero no debe considerárselos por esto como infieles o poco voluntarios. El Señor no es irrazonable en sus requerimientos. La iglesia es un jardín en el cual hay una variedad de flores, cada una con sus propias peculiaridades. Aunque en muchos aspectos son todas diferentes, cada una tiene su propio valor. Dios no espera que con sus diferentes temperamentos cada uno de sus hijos esté preparado para cualquier puesto. Recuerden todos que hay variados cometidos. Ningún hombre le toca prescribir la historia de otro contra las propias convicciones que éste sienta acerca de su deber. Es correcto dar consejos y sugerir planes, pero cada uno debe quedar libre para buscar la dirección de Dios, pues a Él pertenece y a Él sirve. Jóvenes y señoritas que debieran ocuparse en el ministerio, en la obra bíblica y en la obra del colportaje, no deben ser retenidos en empleos mecánicos. Bueno, aquí debemos tener en cuenta justamente esto. Todos tienen diferentes talentos, aptitudes y capacidades. No todos tienen la habilidad, pero hay habilidades que se desarrollan. Cita no debe ser utilizada como para poder excusarnos a nosotros de hacer la obra que debemos hacer. Y bien es cierto, hay personas que no tienen la facilidad para poder llegar puerta por puerta y hablarle a las personas y poder hacerle y venderle un libro, pero sí tal vez puedan llegar a tener la capacidad de ponerse en una esquina o en un lugar concurrido y repartir volantes, repartir revistas, folletos, gratuitamente, sin siquiera venderlos, porque eso es simplemente imprimir un montón de hojas que no tienen un gran costo, como imprimir un libro, que eso sí tiene un costo asociado,
imprimir un par de hojas no tiene un costo tan elevado y poder repartir esto en el centro o en cualquier lugar para poder llevar a la gente a que pueda ver los videos de la web, ponerles ahí el sitio web, los distintos canales de Facebook, de YouTube, de Instagram, que esté todo ahí en ese flyer y que esté justamente ahí una breve reseña sobre las cosas que están sucediendo hoy en día, algo que capte y llame la atención de la gente y de esa manera poder llevarlos a también ellos buscar la verdad. Hay muchas cosas que se pueden hacer. La semana pasada leímos sobre que todos en la iglesia, todo miembro de la iglesia, debe ocuparse en la obra de repartir las publicaciones, ya sean en folletos, en revistas o vendiendo los libros. Cualquiera de esas obras nos compete a todos. No hay nadie que pueda quedar excusado. Ahora, en lo que es específico para la hora del colportaje o para la hora de dar estudios bíblicos o de predicar en un púlpito o no sé, hay diferentes talentos y diferentes dones naturales como dones espirituales. Y para eso nosotros debemos simplemente ponernos a disposición de Dios. Nosotros ahora sentimos, no, pero es que yo no sé, no sirvo para esto, pero, pero creo que Dios puede llegar a capacitarme, entonces ahí yo le puedo pedir a Dios que me ayude y me ponga en el camino a las personas adecuadas para que me enseñen, para que me guíen, para que me ayuden y de esa manera poder capacitarme, capacitarme para poder hacer, hacer las cosas. Por ejemplo, nadie nació sabiendo cocinar, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos que aprendieron a cocinar porque les llamaba la atención y les gustaba, y al principio no sabían nada, pero igual aún así pusieron de su parte para aprender a hacer eso. Y hay otros que netamente la cocina no se les da para nada, por más que lo intenten, no se les da, es porque no es su talento, ¿verdad? Sí, también con esto. Y uno al entrar en la hora del colportaje, uno quizás no sabe nada, pero si a uno le gusta y le gustaría participar en esta hora y te sientes con ese deseo de poder hacerlo, en el transcurso del tiempo y mientras lo vayas practicando, te va a ir cada vez mejor si es que te pones siempre bajo la dirección de Dios. Yo les conté mi experiencia personal la semana pasada, cuando no llevaba durante 3 semanas y no había vendido un solo libro. Y la verdad, yo le reprochaba a Dios y le dije, para esto me trajiste. Y le dije, dame una señal, le dije yo esa vez. Eso no se los conté. Yo le dije, dame una señal de que tengo que hacer esto. Y sucedió que yo había jugado ajedrez con un señor que no me compró los libros y yo había pasado por su casa el día anterior y vi que tenía una bicicleta, pero súper bonita, de esas bicicletas con cambios para andar en el cerro, así, pero era una bicicleta muy linda. Y al otro día, ese mismo día que yo le dije al señor que me mostrara una señal, le vi que tenía otra bicicleta afuera. Entonces dije, bueno, este señor tiene dos bicicletas. Entonces, yo sin un peso en los bolsillos, sin tener un peso en los bolsillos, yo voy a su casa, lo llamo, lo saludo, me saluda con mucho agrado, bueno, le había caído bien, y le dije, disculpe, veo que usted tiene dos bicicletas. Y él me dice, no, tengo tres, me dijo. Wow, dije yo, no, no tendrá una de ellas para que me pueda vender, le dije yo se la compro. Por último, se la voy pagando por partes, vemos cómo hacemos y me dice, mira, ¿sabes qué? Todas las bicicletas que yo tengo tienen una función especial. Por ejemplo, esta yo la uso para pedalear cuando voy a esas peregrinaciones de 100 kilómetros y voy hasta allá. Esta otra yo la uso para salir a comprar aquí en el barrio y esta otra yo la uso para ir a buscar leña al campo. Entonces, todas tenían una función específica. Pero lo que me dijo me sorprendió y me dijo, lo que yo puedo hacer es prestarte una bicicleta para que tú la uses y te movilices, porque
Yo en la zona donde estaba colportando quedaba como a 5 kilómetros de la casa donde yo estaba viviendo, que eran cuadras grandes, así como de campo. Entonces él me dijo, yo te presto la bicicleta para que tú te puedas movilizar, tengas una mayor facilidad y bueno, así cuando la termines de ocupar o cuando te puedas conseguir otra, la devuélveme, no hay problema. No sé por qué estoy haciendo esto, me dijo, pero yo no confío en la gente, pero bueno, voy a confiar en ti, espero que no me la robes, me dijo. Y me pasó la bicicleta y yo le decía, muchas gracias, y me decía, bueno, dale, anda, anda, anda antes que me arrepienta, me decía. Así que me llevé la bicicleta, porque estaba en Argentina, ahí en San Juan, y cuando iba en el camino yo decía, bueno, esta es la señal que yo estaba esperando porque era una herramienta necesaria para mi trabajo, para poder llegar a lugares más lejos y bueno, ahí fue donde empecé. El otro día fue que pude vender una colección completa de libros y al otro día de eso, bueno, ese día me detuvo la policía después porque estaba empezando la cuarentena, no se podía andar en la calle. Entonces después nos fuimos a un lugar que era un lugar que era más campo, y en ese lugar que era más campo, era gente más humilde y no había problema con que estuviéramos ahí, la policía no nos hacía problema. Y allí en un día, en un solo día, eh, logré levantar 7 pedidos de, de colecciones. Para que se hagan una idea, en ese tiempo cada colección, no sé, habrá estado costando unos $20. Me hicieron 7 pedidos, para que más o menos tengan una idea. Y eso es justamente lo que se puede llegar a hacer en el sentido de que cuando uno se pone en las manos de Dios y le pide que se cumplan sus promesas, él lo hace. Pero siempre tenemos que pasar un proceso de capacitación y de poder tener esa mentalidad misionera siempre. Bueno, hombres de buen trato, tacto y previsión. Se necesitan misioneros por doquiera, por todas partes del campo de labor deben seleccionarse colportores, no del elemento fluctuante de la sociedad, no de entre los hombres y las mujeres que no son buenos para ninguna otra cosa, ni han tenido éxito en nada, sino de entre los que tengan buen trato, tacto, aguda previsión y capacidad. Tales son las personas que se necesitan para que sean colportores y asistentes de éxito. Hombres adecuados para esta labor la emprenderán, pero algunos pastores faltos de visión los adularán diciéndoles que sus dones deben ser empleados en un púlpito y no en la simple obra del colportaje. Y esta obra es disminuida. Son influidos a obtener una credencial para predicar y precisamente las personas que podrían haber sido preparadas para ser buenos misioneros, para visitar a las familias en sus hogares y hablar y orar con ellas, son llamadas para ser ministros deficientes. Y el campo donde se necesita mucha labor y donde puede realizarse tanto bien por la causa es descuidado. El colportor eficiente, así como el ministro, debe tener una remuneración suficiente por sus servicios si su obra es hecha con fidelidad. Aquí vemos otro factor y otro de los puntos que es crucial. Deben ser personas que tengan buen trato con la gente, que sean sinceros, que tengan tacto para poder hablar y a la vez también que tengan una capacidad justamente como decía en la cita anterior, de poder aceptar el rechazo. Aceptar el rechazo es una de las partes, yo diría que es fundamentales para poder crecer en cualquier tipo de emprendimiento. Aceptar el rechazo es algo que fortalece tu carácter, pero debes vivir el proceso del chasco, debes vivir el proceso del rechazo justamente, te duela el rechazo, debes pasar durante ese proceso, pero debes entender de que justamente es eso, es un proceso, de que no todas las personas están preparadas para poder recibir la verdad. Que muchas veces estas mismas personas te rechazan sin saber de que en verdad están siendo influenciadas por el enemigo para poder rechazarte.
A mí me sucedió una vez, llegué a una casa, yo con muy buena predisposición, la señora, estaban justo en una fiesta de cumpleaños de una persona grande ya, y estaban todos alcoholizados, entre comillas, pero estaban en el patio trasero. Y en la parte de adelante me atendió la dueña de la casa con su madre, era una abuelita. Y la verdad es que estaban tan interesadas no en el tema tanto de la salud que yo estaba hablando, sino más que nada en el tema bíblico, y estábamos ahí hablando súper emocionadas, y ya ellos estaban eh, sacando el dinero para poder comprar unos libros de Ellen White, justamente era, uno era El conflicto cósmico, el otro Milagros de Jesús, etcétera. Estaban muy interesados en ese tipo de material, y aparte los de salud, que les iban a hacer muy bien porque ellos tenían distintos tipos de enfermedades, y bueno, yo le estaba explicando un poco todo eso. ¿Y qué sucede? Que sale el esposo de la señora, sale un poco borracho y me empieza a tratar muy mal, pero de la nada, así ni siquiera me saludó, fue como, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? No, ándate de mi casa, ándate de mi casa. Y me insultó, me dijo groserías, y yo le decía, bueno, tranquilo, voy a guardar mis libros, yo guardaba mis libros, todo el tiempo yo había estado tranquilo, eh, y él seguía insultándome, y yo me predispuse, salí de la casa y me predispuse a seguir trabajando en las casas alrededor. Y llamé en la casa contigua y el señor se quedó parado afuera de su casa. Me dijo, no, 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 tampoco ahí, en ninguna de estas casas va a trabajar, me decían, ninguna de estas casas va a trabajar. Ándate de aquí, ándate, ándate. Y se puso agresivo y agarró un palo y ya como que me quería pegar, entonces me tuve que ir de ese lugar. Esas cosas se viven constantemente cuando uno está haciendo la obra de Dios. Entonces debemos nosotros también tener en cuenta justamente que eh, debemos tener ese buen trato como colportores, debemos tener ese tacto, debemos prever las situaciones. Y bueno, para la próxima, en algún lugar donde se esté haciendo alguna celebración como esa y donde hay alcohol, yo la determinación que tomé fue justamente esa, decirles, bueno, voy a pasar mañana en la mañana temprano, cosa de que las personas estuvieran sobrias y no tuvieran cabida para manifestarse los demonios de esa manera, y así poder tener una oportunidad de presentarles el mensaje. Bueno, la otra parte también es, como dice acá, el tema de que no deben ser guiados ni llevados a abandonar la obra del colportaje, porque, no sé, por ejemplo, algún pastor te vea y te diga, oh, wow, qué bien que le hablas a la gente, tienes una capacidad innata, tienes un gran talento para poder hablar y entregar el mensaje, tú deberías ser el predicador oficial de tu iglesia y estar ahí en el púlpito todo el tiempo, y tú deberías ir y hacer giras de predicaciones y por todos lados, y al final te quitan el tiempo que podrías estar dedicando a la obra casa por casa. Todas esas personas que podrían haber llegado a ser ganadas para Cristo por el mensaje que tú le estabas dando casa por casa, van a ser descuidadas porque te sacaron de tu obra, y al final terminas siendo un ministro deficiente. No todos se hayan capacitados para esta obra. Los que tengan los mejores talentos y habilidades, los que emprendan la obra con comprensión y sistemáticamente la lleven adelante con perseverante energía, son los que deben ser elegidos. Debe haber un plan muy cuidadosamente organizado y debe ponerse en ejecución con toda fidelidad. Las iglesias de todos los lugares deben sentir el más profundo interés en la labor misionera con nuestras publicaciones. Bueno, en este sentido también nosotros debiésemos organizarnos, en este sentido como ministerio. Debemos organizarnos para poder realizar esta obra, y debe estar supervisada por alguien capacitado para ello. Eh, Justamente para que de esta manera no hayan
fraudes, para que de esta manera tampoco hayan ganancias deshonestas, para que también de esa manera podamos tener un conteo de más o menos cuáles son los lugares que se están visitando, cuáles son los lugares donde ya se ha trabajado, llevar sistemáticamente, por ejemplo, si tú vas a hacer un trabajo de colportaje puerta por puerta, más o menos tener una idea de las calles por las cuales ya has pasado, cosa de que no vayas a volver a repetir la misma casa, ir a la misma persona. Y si llegaste hasta una casa un día, marcar esa casa en tu cuaderno, no sé, fue la calle Ramírez, número 1482, y a partir del día siguiente sigues desde Ramírez 1483 en adelante, para que no pierdas esa continuidad. Justamente esa es la forma de hacer la obra casa por casa. Ninguna casa debe quedar atrás. Si hay casas que pasaste y no salió nadie, marcarla también en un cuaderno, debes estar con una agenda, marcar esa casa que no, en la cual no pasaste para que cuando pases nuevamente por ese lugar para continuar con tu trabajo, en un diferente horario. De esa manera poder darle la oportunidad a todos de recibir tu visita. Tienes que tener en cuenta que como colportor tu visita es la visita más importante que esa persona va a recibir en su vida. Y debes tener en cuenta eso, que no hay visita más importante. Puede venir el presidente de la República, puede venir el Papa a su casa, pero no va a haber una visita más importante que la tuya. ¿Por qué? Porque tú estás llevándole un mensaje que viene directo desde el cielo. Entonces es una visita que justamente está haciendo Dios a la casa de esa persona. Es el mismo Cristo a través de ti que está visitando a esa persona para poder entregarle un mensaje. Entonces es importante que se pueda realizar esta labor así tal cual. Elíjanse jóvenes cristianos para hacer circular los libros que contienen la verdad presente. Los jóvenes que no tienen experiencia religiosa no deben ser aceptados como colportores para trabajar con nuestros libros, porque no pueden representar en forma adecuada la preciosa verdad que debe ser difundida. Enviar a tales jóvenes al campo de colportaje es injusto para ellos y para la obra del Señor, una obra sagrada. Los que la emprenden deben ser capaces de dar testimonio por Cristo. El colportaje es la mejor forma de obtener experiencia. Estén seguros de que estas personas se hayan sinceramente convertidas antes de animarlas a trabajar en algún aspecto de la obra. Trabajen luego y Dios obrará con ellas. Bueno, eso es eh, algo fundamental, hermanos, de tener en cuenta. No tomar a cualquier persona ni para la hora del colportaje, ni para la obra de la impresión de los libros. Debe ser una persona que crea en las verdades que se están presentando. Justamente Dios lo habla allí en la palabra de Dios, donde dice, no os unáis con yugo desigual, no tiene que ver solamente con la elección de la pareja, sino que también en todo sentido, ¿no? En los negocios, en todo lo que tú vayas a hacer, no unirte con incrédulos, sino que te unas con gente que cree en Él, que ama a Jesús, que tienen ese amor por la obra también, para que el mensaje pueda avanzar. Esto es una obra sagrada. Una obra sagrada. La obra del colportaje debe ser considerada muy sagrada, y los que tengan manos impuras y corazones corrompidos no deberían ser animados a entrar en ella. Los ángeles de Dios no pueden acompañar a las personas no consagradas a los hogares de la gente. Por lo tanto, todos los que no están convertidos, cuyos pensamientos son corruptos, que dejarían la mancha de sus imperfecciones sobre todas las cosas que toquen, deben abstenerse de manipular la verdad de Dios. Es una verdad que, que es muy profunda y a la vez es una reprensión directa para cada uno de nosotros. Antes de poder siquiera meternos en esta obra, debemos consagrarnos a Dios. Debemos tener una consagración total. Y eso ya lo vamos a estudiar en uno de los siguientes capítulos, no el siguiente, pero sí en los próximos que vienen adelante, donde nos habla de la consagración del colportor. Bueno, eso es todo por hoy. En cuanto a lo que sería el capítulo 4 del colportaje,
Entendimos el día de hoy que es una obra misionera de primer nivel. Bueno, también la semana pasada habíamos visto que es una obra que iguala al ministerio pastoral, por lo tanto no debemos menospreciarla ni tampoco tomarla a la ligera si la vamos a realizar. Debemos traer personas a esta obra y nosotros también identificarnos de que sean personas que tengan una preocupación por el servicio, por servir a los demás. Eres una persona que siente esa preocupación por los demás, entonces eres apto para la obra del colportaje. Y sientes que tienes los talentos, o que tienes más que talentos, la disposición, ¿sí? Porque hoy en día existen miles de personas que están preparadas como ingenieros, como arquitectos, como lo que sea, y tienen toda la preparación académica, ¿verdad? Pero están sin trabajo. Si bien es cierto, eso es parte por los tiempos que estamos viviendo, pero también tiene que ver con la disposición de esa persona, la disposición de querer trabajar. Estas personas están sin trabajo porque no tienen la disposición real de ejercer lo que aprendieron. Ahora, nosotros, aunque no estemos preparados para la obra, si nosotros tenemos la disposición, Dios nos puede usar. Si nosotros decimos como Samuel, heme aquí, si nosotros decimos como Isaías, heme aquí, el Señor nos puede utilizar. De otra manera, no vamos a poder ser capacitados para poder ejercer esta obra. También debemos tener en cuenta y no desanimarnos si es que vemos que entramos juntamente con otra persona a la hora del colportaje y a esa persona le está yendo mejor que lo que me va a mí, en el sentido de que está teniendo un mejor impacto. Si es que no nos está yendo bien, debemos arrodillarnos delante de Dios y consagrarnos nuevamente, porque hay algo que estamos haciendo mal y hasta que no nos consagremos realmente, no vamos a poder saber qué es. Y también entender de que no todos tienen las mismas capacidades, los mismos talentos, hay gente que tiene más carisma, más llegada, no sé, son cosas que no se pueden aprender. Son cosas que están en el mismo carácter de la persona. Y como tenemos diferentes tipos de carácter, debemos utilizar diferentes tipos de estrategias. Debemos tener ese tacto, esa previsión, ¿verdad? Con las personas. También debemos estar comprometidos en hacer esta obra con fidelidad y tener justamente permanente esa consagración y esa experiencia religiosa directamente en comunión con Dios. Todas estas cualidades son las que debiese tener un ministro del área de las publicaciones, un colportor, para poder elegirlo como colportor o nosotros mismos elegirnos como colportores. Si es que nosotros sentimos que tenemos estas cualidades, entregarnos a los pies de Dios y decirles, yo quiero hacer esta obra, yo quiero ir, eh, ayúdame, muéstrame qué es lo que debo hacer. Ustedes necesitan una capacitación ya más específica en cuanto a lo que sería colportaje, como por ejemplo cómo abordar a una persona, como cuando me abre la puerta, qué le digo, de qué manera me dirijo a ella, cómo puedo hacerlo. Podemos hacer un tipo de capacitación más específica sobre eso para aquellos que estén verdaderamente interesados en hacer esta obra, que es una obra muy linda. Se les recomiendo por último hacerla, aunque sea una vez en su vida, para ver si es que es algo que les gusta o no, si es que es algo que es para ustedes o no. Y bueno, mis amigos. Dios les bendiga mucho y terminamos con una oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, como dije al principio, somos incapaces de poder hacer cualquier cosa por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza y voluntad. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos brindes tu Santo Espíritu, que tú nos des, Señor, esa salud espiritual que necesitamos, esa consagración para poder llegar a ser ministros efectivos
de la obra, cual sea la que tú nos hayas encomendado, Señor, ya sea el colportaje, ya sea la ayuda a los pobres, ya sea la administración de los enfermos, sea los estudios bíblicos, Señor, cualquier cosa que tú hayas puesto en nuestro corazón a hacer, vamos a ser capacitados por ti, Señor. Que no nos frustremos ante el rechazo, que no nos desanimemos rápido, sino que nuestro carácter sea tan fuerte, Señor, que sea tan fiel al deber como la brújula es fiel al polo. Y de esa manera poder seguir avanzando, Señor, y estar fundamentados sobre los principios correctos, para que y muchas personas puedan ser alcanzadas por la verdad y también que sea para tu honra y gloria, Señor. Gracias te damos por estos mensajes y por la oportunidad de trabajar para ti en este tiempo, porque nos brinda las herramientas también para hacerlo, Señor. Unas herramientas que nos van a permitir tanto ayudar en el avance de la obra como también traer el sustento a nuestras casas. Te damos gracias por eso. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén.